Vamos a comenzar. Lo que les indicaba, el metabolismo de fármacos, como estamos viendo, es bastante complejo, extremadamente complejo, dependiendo de los grupos funcionales presentes en cada fármaco. Otro grupo de reacciones, todas son reacciones de oxidación. Las reacciones de oxidación son las reacciones más frecuentes que tienen que ver con el metabolismo de fármacos. Este grupo de reacciones están mediadas también por enzimas oxidasas y se denominan desalquilaciones oxidativas. Ocurren sobre grupos funcionales, aminas, ésteres, tioéteres. Es más frecuente, más común en aminas. ¿Y quiénes la dan? Generalmente las aminas terciarias son las más favorables a sufrir una reacción de desalquilación de amina. A esa desalquilación de amina también se le denomina, como ocurre sobre amina, sobre nitrógeno, se denomina N-desalquilación oxidativa. Consiste en la eliminación de los grupos alquílicos. Ocurre principalmente sobre aminas terciarias, se elimina un primer grupo alquilo, está el derivado monometilado, y este derivado monometilado puede experimentar otra reacción de N-desalquilación, dando aquí el derivado que tiene los dos hidrógenos, es decir, la amina en forma primaria. Ese es el mecanismo de la reacción, donde X puede ser nitrógeno, oxígeno o azufre. Cuando X es nitrógeno, hablamos de una N-desalquilación oxidativa. Cuando X es oxígeno, hablamos de una O-desalquilación oxidativa. Y cuando tiene un azufre, hablamos de una S-desalquilación oxidativa, para indicar el átomo o el heteroátomo donde está ocurriendo esa reacción. El mecanismo de la reacción involucra la participación de los electrones no compartidos, esos heteroátomos, introducción de un grupo hidroxilo en el carbono vecino al heteroátomo, también denominada posición alfa al heteroátomo, formación de un doble enlace, un carbocatión. Ese carbocatión sufre una reacción de hidrólisis, pérdida de hidroxilo, y luego se regenera ya sea la amina, si una amina terciaria va a dar lugar a una amina secundaria, o una amina secundaria puede dar una amina primaria, en una reacción secuencial. Ese es el producto, y el otro producto de esta reacción es la formación de un aldehído. En las tres reacciones se forman generalmente los tres tipos de productos. En la amina se regenera la amina primaria. En el hidroxilo, que tiene un grupo alquilo, se regenera el alcohol. Y en el azufre se regenera el grupo diol. De hecho, vamos a verlo aquí en este ejemplo. Y tenemos el grupo éter, que tiene un etilo. El intermediario, en la cual se incorpora el grupo de hidroxilo, vecino al heteroátomo, al oxígeno, y luego se elimina ese grupo alquilo, generando el grupo hidroxilo. Son reacciones donde tú estás desenmascarando un grupo funcional. Grupo éter es un grupo eh, lipofílico. Al eliminar el grupo alquilo, se convierte en el alcohol correspondiente y pasa a ser un grupo más polar. En otra tenemos un grupo tioéter. Éter sufre una reacción de eliminación de ese grupo alquilo y genera un tiol
que es mucho más polar. Y en la otra, donde tenemos dos grupos aminas, ocurre primero la eliminación de uno, un grupo alquilo, después el segundo, y el compuesto queda como una amina primaria. Son las tres reacciones, es el mismo mecanismo de reacción. Y son desalquilaciones oxidativas, porque se incorpora el grupo hidroxilo en el intermediario que es eliminado en forma de aldehído. Aquí por lo menos tenemos un ejemplo, codeína tiene un grupo éter, que se biotransforma por una desalquilación y da lugar a la morfina, un metabolito. Fenacetina es otro fármaco, en un grupo etilo, que se metaboliza, se elimina por desalquilación y se genera alfetamol, que es el fármaco. Dos grupos aminas en posiciones terminales, un grupo amina terciaria al final de una cadena y un grupo amina con dos grupos etilo. Vemos cómo primero ocurre una primera reacción de desalquilación, luego ocurre una segunda reacción de desalquilación. En la cadena queda como un NH2. El otro fármaco, lidocaína, el etilo, se elimina un grupo etilo, después se elimina el otro, se regenera ese grupo NH2. Los compuestos pierden los grupos metilos o los grupos alquilos y se van entonces haciendo más polares. Ese es el objetivo de las reacciones de metabolismo de fármacos. Y aquí tenemos una sustancia que vimos anteriormente, pero aquí un enfoque viendo los diferentes grupos amina que tiene. Imipramina tiene dos aminas y puede generar varios metabolitos. Puede generar varios metabolitos dependiendo. Tiene un grupo amina terciaria en un anillo de 7 miembros, tiene en la cadena terminal un grupo, otra amina terciaria. Vemos que la misma reacción y los diferentes metabolitos que se van formando. Primero una N-desalquilación, se forma el metabolito principal, descipramina. Esa descipramina puede experimentar otra segunda reacción para regenerar el NH2 en esa cadena terminal. Tiene otro grupo amina que está en el anillo, se puede eliminar esa cadena y se forma el grupo amina secundaria en ese anillo de 7 miembros. O después de haber sufrido todas las reacciones para la formación de la amina primaria, sufre una reacción de aminación oxidativa y da lugar al aldehído correspondiente. Diferentes metabolitos que se pueden obtener de un fármaco si lo vemos desde el punto meramente químico. Pero en la práctica, no, las reacciones ocurren de manera secuencial. El otro grupo, el grupo tiol, ya vimos esto, este como se elimina el grupo alquilo y se forma un grupo tiol. También lo podemos encontrar de esta forma, este tioéter tiene un CH2 que une otro grupo funcional, como se hidroliza o lo rompe por esa reacción de desalquilación oxidativa y genera el grupo tiol correspondiente.
dos fragmentos más pequeños, más polares, que pueden seguir otras reacciones de fase 1 o eliminarse directamente ya a través de la orina. Otra reacción que sufren las aminas, principalmente las aminas primarias, es la denominada deaminación oxidativa. Es una oxidación de una amina primaria. Esa amina primaria se oxida por esa reacción química denominada o esa reacción enzimática de aminación oxidativa. Una enzima oxidasa elimina el grupo amina, involucra la formación de un estado de transición donde participan los electrones no compartidos de este nitrógeno para formar un doble enlace. Forman un grupo imina, luego ese grupo imina se elimina y en lugar donde estaba ese nitrógeno se incorpora un hidroxilo y se forma un carbono. Esa es la reacción de deaminación oxidativa y ocurre preferentemente en aminas primarias. Una oxidación de mecanismo de la reacción similar a la anterior. Luego las aminas secundarias y terciarias dan como producto N-óxidos que se secretan generalmente por la orina sin sufrir reacciones de fase 2. ¿Por qué? Porque ese grupo de N-óxido que se forma es un grupo iónico. Nitrógeno con carga positiva, oxígeno con carga negativa. Y esto hace que esta molécula sea mucho más polar y se puede excretar fácilmente por fin. Dentro del metabolismo de fármacos, las aminas son unos grupos altamente reactivos y pueden generar una gran cantidad de metabolitos durante su proceso de degradación. Y algunos de estos agentes pueden generar metabolitos tóxicos. Por ejemplo, tenemos en la primera línea una amina primaria, cómo se va oxidando por una reacción de N-oxidación mediada por enzimas oxidasas. En uno de los hidrógenos se sustituye por un grupo hidroxilo, con el grupo hidroxilamina. Ese grupo es bastante lábil, ese grupo hidroxilo se puede eliminar como agua. Luego se forma un grupo imina. De la pérdida de ese grupo hidroxilo de esa hidroxilamina. Se forma ese grupo imina. Ese grupo imina experimenta una segunda reacción de hidroxilación y se forma el grupo oxima. Ese grupo oxima hay migración de los dobles enlaces y genera el grupo nitroso. Ese grupo nitroso se incorpora a otra molécula de oxígeno, después hay un reordenamiento por migración de cargas, estabilización de este grupo nitro, que tiene carga positiva sobre el nitrógeno y carga negativa sobre uno de los oxígenos, y el otro oxígeno está formando un doble enlace con el nitrógeno, formando un grupo nitroso. Ese grupo nitro es el producto final de la oxidación de aminas primarias. Pero miren todos los intermediarios que puede agregar y algunos de ellos pueden generar metabolitos. Ese es con la amina primaria. En la amina secundaria se forma igual la hidroxilamina. Esa hidroxilamina da igual a la pérdida de ese hidroxilo, formación de una imina. Esa imina
a la formación de un grupo nitrono. El grupo nitrona es aquel en el cual los dos grupos, el grupo nitrógeno y el grupo oxígeno, tienen cargas parciales. Nitrógeno positiva, oxígeno negativa. Ese es el grupo nitrona, producto de la reacción de una oxidación de una amina secundaria. Producto de reacción de una amina primaria, grupo nitro. Producto de reacción de una amina secundaria, una nitrona. Y una amina terciaria da lugar a la formación de un N-óxido. Por ese nitrógeno se añade un oxígeno, entonces el nitrógeno queda con carga positiva y el oxígeno con carga negativa. Ese es un N-óxido. Compuestos que tienen alta polaridad por ser especies iónicas. Y vamos a ver diferentes grupos funcionales y que experimentan reacciones de N-oxidación. Tenemos aminas alifáticas terciarias, N-óxido, aminas secundarias alifáticas, como producto hidroxilamina, aminas alifáticas primarias dan como producto final la oxidación de esa amina a grupo nitro, pasando por los intermediarios hidroxilamina, imina, oxi. Eso con aminas alifáticas. Aminas aromáticas dan formación del grupo hidroxilamina, que se estabiliza, se puede estabilizar por resonancia. Entonces se pierden esos grupos hidrógenos y se forma un grupo nitroso. Ese grupo nitroso se sigue oxidando hasta formar un grupo nitro. Eso ocurre en un anillo aromático que tiene una amina primaria. Ocurre en un anillo aromático, un anillo heteroaromático. Por ejemplo, la piridina se forma N-óxido. ¿Qué ocurre si tenemos un compuesto alicíclico? En este caso es la piperidina. Se forma también un N-óxido. Siempre que tengan una amina terciaria se forma un N-óxido. Un compuesto que tiene nitrógeno, carga positiva, oxígeno, carga negativa. Un compuesto que es neutro es la amida, pero es reactiva. Y si esa amida tiene dos hidrógenos, puede dar lugar a la formación de hidroxiamida, un grupo que puede generar metabolitos tóxicos. Una amida secundaria da lugar a una hidroxilamina que también es un metabolito similar al anterior que puede generar metabolitos tóxicos. Y son generalmente bastante reactivas este grupo funcional como tal. Roseli, Dígame. tengo una consulta. Ahí es donde entran lo que son los antioxidantes por las reacciones tóxicas que puede producir una reacción de oxidación. Un antioxidante. Lo que un antioxidante generalmente hace es captar radicales libres. Durante la reacción se pueden producir especies radicalarias. Esos radicales que se van formando, el superóxido, el peróxido, todos esos pueden ser captados por los antioxidantes. Y no solamente las aminas pueden generar ese tipo de compuestos debido a su proceso metabólico, sino el grupo hidroxilo como tal también puede realizarlo. Pero depende del tipo el mecanismo de acción de la sustancia antioxidante. ¿Por qué? Porque tenemos especies de antioxidantes que se pueden generar de oxígeno
y también de nitrógeno. De ambos grupos se pueden formar especies radicalarias, tipo compuestos nitrosos, oximas, que pueden generar especies radicalarias. Pero no estoy seguro que un antioxidante tenga mucho efecto cuando es ingerido en la dieta. La sustancia antioxidante natural que se encuentra en el organismo es el glutatión. El glutatión es una sustancia formada por 3 aminoácidos y es una sustancia antirradicalaria y antioxidante que la encontramos en el organismo. Es la encargada de captar todos esos radicales libres que se forman, sean provenientes de la degradación de hidroxilo, sean procedentes de la degradación de aminas. Es ese glutatión. Los otros que se administran por fuente endógena no sé si tendrán tal efecto. Lo han hecho mucho en ensayos in vitro, en ensayos in vivo, en órganos aislados y todo lo demás, pero no se ha demostrado si en realidad tienen una eficacia o no desde el punto de vista clínico. Sustancias captadoras de radicales libres o antioxidantes. Aquí, por ejemplo, tenemos imipramina, que es un fármaco, y vemos en rojo las dos vías por las cuales se puede degradar ese metabolito. Una reacción de N-desalquilación para formar la disipramina, que es el metabolito principal de la degradación de imipramina, que puede seguir otras reacciones metabólicas de fase 1. O puede experimentar una reacción de N-oxidación para generar el N-óxido en la amina terciaria térmica, haciéndolo un compuesto mucho más hidrofílico. En la parte inferior tenemos un grupo amida unido a un sistema tricíclico. Quiere que la incorporación de ese grupo hidroxilo sobre el nitrógeno, ese NH de la amida, genera una sustancia hidroxiamida que se ha demostrado que esa sustancia tiene efecto carcinógeno. Es decir, puede hacer que una célula normal altere su ciclo celular para convertirse en una célula alterada y luego se pueda convertir en una célula cancerosa. Y eso lo pueden causar ciertas sustancias que se producen durante el metabolismo de cierto tipo de fármacos. Este es un ejemplo de un metabolito, un fármaco que genera metabolitos tóxicos. Este metabolito tóxico entra dentro de lo que denominamos cambio de actividad farmacológica y se denomina toxificación, porque genera un metabolito tóxico. Y en este caso es un metabolito carcinógeno. Los otros metabolitos que se pueden formar del metabolismo de amina pueden atacar sustancias nucleofílicas, es decir, enzimas, proteínas, fragmentos de ADN. Entonces se está generando metabolitos tóxicos que pueden causar daño en el ADN. Eso más adelante veremos cómo es ese proceso de eh, toxificación.
Las aminas alicíclicas son aminas en sistemas, son aminas en cicloalcanos. Estas aminas en cicloalcanos experimentan reacciones de aminas hasta llegar al grupo imina. Primero ocurre la formación de la hidroxilamina, luego la pérdida de ese grupo hidroxilo y se forma la amina. Ese grupo imina puede abrirse, regenerar la amina primaria correspondiente y el carbono que tiene ese doble enlace se forma un grupo aldehído que se puede oxidar por otras reacciones para dar lugar al ácido carboxílico correspondiente. Vemos en la nicotina, tenemos ese ciclo alcano, 5 miembros con un grupo metilo. Experimenta primero una reacción de N desalquilación oxidativa, se elimina el grupo metilo, luego ese ciclo experimenta las reacciones de N-oxidación de amina, formación de la hidroxilamina, formación de limina, luego ese ciclo, ese grupo imina altamente reactivo puede abrirse, se abre, regenera el grupo amina primaria y en la cadena el carbonilo, el carbono que tiene el doble enlace queda o se oxida para dar lugar al aldehído correspondiente que se puede oxidar por acción de otra enzima en el ácido carboxílico correspondiente. Si ven, aminas son un grupo altamente metabolizado por enzimas microsomales hepáticas y son frecuentes en fármacos. Otro grupo, tenemos un grupo azufre en forma de éter, dioéter, y vemos que él se puede oxidar a la sulfona correspondiente, una reacción de esa oxidación, y luego subsecuentemente puede sufrir otra reacción de esa oxidación para dar lugar a la sulfona correspondiente. Como ocurre en ese núcleo de fenotiacina, y por ejemplo en el caso de la cimetidina, vemos que tenemos un dioéter que se oxida al sulfóxido correspondiente. Por una reacción de S-oxidación. Común en los fármacos también encontrar el reemplazo, un fosfato en lugar de un carbono y un grupo azufre, tiofosfato, y se reemplaza el azufre por un oxígeno, por una reacción de S-desulfuración. O en un sistema de de ácido barbitúrico, ese grupo tiocarbonilo se transforma al carbonilo correspondiente mediante una reacción de S-desulfuración. Los halógenos, que lo podemos encontrar en forma de halogenuros de alquilo primario, secundario y terciario, pueden experimentar reacciones de deshalogenación oxidativa. El intermediario generalmente es el mismo. En el carbono, vecino a ese halógeno o alfa a ese halógeno, se introduce un grupo hidroxilo en el intermediario de reacción. Luego ese grupo se elimina como aldehído y los halógenos se eliminan como iones. Se elimina hidrógeno, se elimina cloro en ese caso. Eso ocurre en un halogenuro de alquilo primario. Todas estas reacciones mediadas por el citocromo P450. Un compuesto dihalogenado, un halogenuro de alquilo dihalogenado por acción de la enzima el citocromo P450. Igual, experimenta la incorporación de un grupo hidroxilo en el intermediario,
sobre ese hidrógeno, sale basado en ese grupo hidroxilo, pero da como producto un haluro de acilo. En este caso sería un cloruro de acilo. Ese cloruro de acilo, una especie reactiva, puede atacar sustancias nucleofílicas presentes en el organismo y unirse a ellas, generando alteración a nivel celular, alteración a nivel de ADN, a nivel de enzima, a nivel de proteínas, y ese halogenuro en medio acuoso de asilo puede, en medio acuoso, pierde ese cloro y se transforma en el ácido carboxílico correspondiente. Un halogenuro alquilo terciario, el cloro, bromo, fluoro, vemos que se elimina el bromo, se incorpora en el intermediario el mismo producto sobre ese hidrógeno, el hidroxilo, se elimina el ácido bromídrico, se forma el doble enlace, se forma ese cloruro de ácido, que luego se sigue el proceso medio acuoso y se forma el ácido, se elimina el cloro y se forma el ácido carboxílico correspondiente. Pero esta reacción de deshalogenación solamente ocurre en halogenuro y alquilo, primario, secundario y terciario. Esas son todas las reacciones de oxidación mediadas por enzimas del citocromo P450. Hay otras reacciones de oxidación que no son mediadas por el citocromo P450 y pues son generalmente enzimas que se encuentran a nivel ribosomal y otras que se encuentran a nivel de plasma. Incluye generalmente incluyen cuatro reacciones, pero tres enzimas. La enzima deshidrogenasa, que es una oxidasa. Aquí tenemos dos tipos, la deshidrogenasa alcohólica y la aldehído deshidrogenasa. Deshidrogenasa alcohólica actúa sobre el grupo funcional alcohol, la deshidrogenasa aldehído actúa sobre el grupo funcional aldehído. La monoaminooxidasa o monoaminooxigenasa, la MAO, que degrada catecolaminas, y la flavimonoxigenasa que degrada otros principalmente aminas, hidroxilo y tiol, punto funcional. Son reacciones no microsómicas que no son llevadas a cabo por ella. La oxidación de alcohol es un proceso dependiente de pH. La enzima que participa es deshidrogenasa y requiere de NADP como fuente de energía. Si tenemos en un pH fisiológico 7.4, vemos que el equilibrio se desplaza hacia la formación del alcohol. Pero si tenemos un ambiente básico, pH de 10, el equilibrio se desplaza hacia la formación del aldehído correspondiente. Esta reacción ocurre principalmente en alcoholes primarios.
reacción de oxidación de alcoholes primarios catalizada por la enzima deshidrogenasa. Los alcoholes secundarios se oxidan, pero de manera lenta, de manera más lenta, pero dan como producto una cetona. Aquí lo tenemos. Alcohol primario da como producto de la alcohol deshidrogenasa un aldehído. Ese aldehído, por acción de la aldehído deshidrogenasa, puede seguir oxidándose para dar el ácido carboxílico correspondiente. Un alcohol secundario se oxida para dar a la acetona correspondiente. Un alcohol secundario, un alcohol terciario, no experimentan reacciones por la alcohol deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque este alcohol secundario, como les dije, es una reacción que ocurre lentamente. Y el aldehído de hidrogenasa transforma el aldehído en el ácido carboxílico correspondiente. La reacción mediada por la monoaminoxidasa se localiza principalmente a nivel mitocondrial y, como le mencioné, participa en la degradación de neurotransmisores tipo catecolaminas, norepinefrina, dopamina. Y los mejores sustratos son aminas no ramificadas en el carbono vecino o el carbono alfa al grupo amina. Aquí tenemos la amina primaria, el neurotransmisor norepinefrina o noradrenalina, que vemos que el carbono vecino no tiene ninguna sustitución, tiene dos hidrógenos. Lo transforma y da lugar al aldehído, ocurre una eliminación de esa amina y en el carbono vecino se forma un grupo aldehído. Y es catalizada por la monoaminoxidasa. Vemos que lo convierte al ácido carboxílico correspondiente, una sustancia mucho más polar, que puede seguir otras reacciones de fase 1. El otro neurotransmisor es la dopamina, que es una catecolamina igual, la diferencia que no tiene el grupo alcohol vecino al anillo aromático, y por acción de la MAO se elimina el grupo amina y el carbono vecino al grupo amina se transforma en un aldehído. El mecanismo de esa reacción mediada por la monoamino oxidasa, que es una reacción de desaminación oxidante muy similar a la desaminación oxidativa llevada a cabo por el citocromo P450. Sumen las reacciones llevadas a cabo por la deshidrogenasa y la monoamino oxidasa y los productos que dan un alcohol primario da lugar primero a un aldehído por acción del alcohol deshidrogenasa. Un alcohol secundario por acción del alcohol deshidrogenasa da lugar a una acetona. Un aldehído por acción del aldehído deshidrogenasa va a dar lugar al ácido carboxílico correspondiente. Y la monoaminoxidasa actúa sobre ese grupo amina, se pierde la amina y sobre el carbono alfa a la amina o carbono vecino a esa amina se introduce un grupo aldehído que puede ser oxidado por la aldehído deshidrogenasa. Otra enzima, la flavimonoxigenasa, que pertenece a una familia de flavoproteínas que catalizan reacciones de oxidación y actúa principalmente sobre grupos aminas, dioles y sulfuros. El ciclo catalítico es
conlleva esa núcleo de esa flavoproteína, que es encargado de esa reacción de oxidación y la participación de NADPH. Vemos que por acción de la flavin-monoxigenasa se localiza también a nivel mitocondrial las principales aminas. Las aminas terciarias se oxidan para dar lugar al N-óxido correspondiente. Las aminas primarias, perdón, las aminas secundarias van a dar lugar a la hidroxilamina, pero esas hidroxilaminas pueden seguir oxidándose hasta nitrógenos. Y la amina primaria, como vemos en el esquema inferior, la amina primaria, diferentes metabolitos que se forman, hidroxilamina, imina, hidroxiamida, hidroximina, perdón, y luego el grupo nitro. Son reacciones similares a las llevadas a cabo por las enzimas microglobales hepáticas que experimentan oxidación de aminas o reacciones de N-óxido. Una amina secundaria, una reacción de hidroxilación y luego seguidamente la formación de una nitrógeno. Y ven, son reacciones secuenciales. Esta ya la vimos, elimina. Aquí ocurre una desoxidación y se forma el sulfóxido correspondiente. Aquí tenemos un sulfóxido que se puede oxidar al la sulfona correspondiente. Y son reacciones mediadas por la flavin-monoxigenasa. Y con eso terminamos las reacciones de oxidación, que son la principal vía de degradación de fármacos. Otras reacciones son las reacciones de reducción, mediadas principalmente por el citocromo P450 por enzima reductasa. Y los grupos principales que sufren esta reacción de reducción, grupo nitro, se reduce a la amina correspondiente. El grupo azo se reduce y forma dos aminas. El grupo aldehído se reduce para formar el alcohol correspondiente. El grupo cetona se reduce para formar el alcohol correspondiente. Son las principales reacciones de reducción. Aquí las vemos con diferentes grupos. Un reductasa puede actuar sobre un N-óxido para generar la amina terciaria correspondiente. El grupo nitro se reduce para dar lugar al grupo amina como producto final. El grupo azo, que es el doble enlace nitrógeno-nitrógeno, se reduce, se rompe y da a dos aminas primarias. El grupo disulfuro son los dos azufres unidos, dos grupos R a su lado, uno de cada lado, da lugar a la formación de dos tiroles. Y el grupo sulfóxido se reduce para dar lugar al tioéter correspondiente. Un aldehído se reduce al alcohol primario correspondiente. Una acetona se reduce al alcohol secundario correspondiente. Un alqueno se reduce al producto saturado. Pero para que un alqueno se oxide, tiene que tener hidrógenos, dos hidrógenos. R1, en R1, R3 tiene que tener hidrógeno. Si los cuatro sustituyentes son diferentes, no ocurre esa reducción de ese alqueno. Ejemplo de las otras reacciones. Aquí tenemos un alqueno. Vemos cómo se reduce al compuesto saturado correspondiente. El N-óxido, cómo se reduce a la amina terciaria correspondiente.
Grupo nitro se reduce a la amina correspondiente. Grupo azo, por intermediario del grupo hidrazo que deriva del nombre de hidracina, y después las dos aminas correspondientes. El grupo tioéter, perdón, disulfuro, da lugar a los dos tioles, y el grupo sulfóxido da lugar al tioéter correspondiente. La acetona se reduce al hidroxilo correspondiente. O nitro se reduce a la amina correspondiente. El nitro se reduce a la amina correspondiente. Y este fármaco, cloranfenicol, un fármaco que ya no se utiliza en terapéutica, genera metabolitos tóxicos. Y el grupo nitro no se reduce por enzimas microsomales, excretado por la bilis y es reducido por las enzimas microsomales, perdón, por las enzimas intestinales, por las enzimas de microbiota intestinal. Un compuesto que se eliminó de la terapéutica porque generaba metabolitos tóxicos. Un ejemplo de una ruta metabólica es las reacciones que sufre para generar este primer metabolito. En este primer metabolito vemos que se han eliminado los dos grupos alquilos, para dar la amina primaria correspondiente. Esa amina primaria correspondiente se oxida por una reacción de desaminación oxidativa, da lugar al aldehído correspondiente en el carbono vecino de ese grupo amina. Luego, ese aldehído puede experimentar ya sea una reacción de reducción o oxidación, y ahí va a dar diferentes metabolitos. Una acetona se reduce al alcohol correspondiente, da lugar a un diol, un metabolito más polar. O se oxida para dar lugar al ácido carboxílico correspondiente, que también es un metabolito más polar. Así ocurren las reacciones de secuencia metabólica de los fármacos. Tenemos el fármaco metabolizado, el metabolito que se forma o el metabolito principal es el que va a seguir las otras reacciones de metabolización, sea de fase 1 o también puede ser fase 2. Compuesto vaso, este producto interacciona entre él mismo y forma este compuesto. Esta sustancia se utilizaba para generar compuestos activos, que era la sulfanilamida, sustancia que tenía actividad antibacteriana, pero como generaba este metabolito, que generalmente es un metabolito tóxico, esa sustancia se eliminó del mercado. La última reacción de fase 1 es una reacción de hidrólisis. Las esterasas hidrolizan grupo éster, las amidasas hidrolizan grupo amida. Ambas enzimas son poco específicas con respecto al sustrato. Tienen una amplia distribución en el organismo, pero se encuentran especialmente en el plasma. El grupo éster se hidroliza más fácilmente, más rápidamente, mientras que el grupo amida es mucho más lenta o mucho más difícil su hidrólisis, pero puede ocurrir. El grupo éster o amida, cocaína, un anestésico, la ruptura de ese grupo éster es rápida y completa, mientras que si ese grupo se sustituye bioisotéricamente por una amida, tenemos la procainamina, y este grupo amida se hidroliza más lentamente, mucho más lentamente. Si en el fármaco tenemos un grupo funcional sulfonamida o sulfonilurea, estos grupos funcionales no son susceptibles a la acción de amidasa, por lo cual
no actúa sobre estos dos grupos funcionales, es decir, que no los metaboliza. Aquí tenemos un ejemplo, el clorfibrato en un póster. Se rompe el grupo éster y se regenera el ácido carboxílico correspondiente. Y en la fluocanamida se elimina este grupo y se genera el ácido carboxílico correspondiente. Esas son las reacciones de fase 1. Un metabolito de fase 1, algunos metabolitos no son generalmente lo suficientemente hidrosolubles para ser eliminados, por lo cual van a otras reacciones, otros procesos metabólicos conocidos como procesos metabólicos de fase 2, que son reacciones de conjugación con compuestos tipo ácido glucurónido obtenido del metabolismo de carbohidratos o otros metabolitos que son sustancias endógenas producidas en el organismo, sulfato, aminoácidos tipo glicina o sulfato, en donde las enzimas que intervienen son transferasas. Este metabolito por esos grupos es más polar, más hidrofílico y de rápida eliminación a través de la orina. Las principales reacciones metabólicas de fase 2, la reacción de conjugación con ácido glucurónico, que es un metabolito, como mencioné, obtenido del metabolismo de glucosa, una sustancia exógena, mientras la reacción de sulfato, aminoácidos y glutatión son sustancias endógenas producidas por el organismo y son reacciones que dependen de la cantidad de sulfato, aminoácidos, glutatión disponible en el organismo para conjugarse con fosfato. La reacción de acetilación y metilación no son reacciones que conllevan a la generación de grupos más polares. Al contrario, aumentan lo que es la dipofilia. La reacción de glucuronización. Aquí tenemos el ácido glucurónico conjugado a una base nitrogenada en forma de un nucleótido difosfatado, un UDPG. Esa UDPG deshidrogenasa actúa, elimina ese grupo ácido glucurónido, y luego en la molécula del fármaco se conjuga con ese ácido glucurónico, dando el fármaco conjugado con ese ácido glucurónico. La UDP sigue la ruta metabólica y luego se vuelve a unir con otro ácido glucurónico y se continúa el ciclo. El ácido glucurónico proviene del metabolismo de carbohidratos. Muchos grupos funcionales que tienen oxilos, nitrógenos, azufre, pueden experimentar reacciones de conjugación con ácido glucurónico. Es la reacción más común, más frecuente, por la cual se eliminan la mayoría de los fármacos como conjugados de ácido glucurónico. La puede dar un fenilo que ha sufrido una hidroxilación aromática y da como el conjugado se une al grupo hidroxilo formando O-Glu. Se abrevia GLU para indicar que es ácido glucurónico y no dibujar la estructura de ese ácido. La puede experimentar un alcohol, la EcoGlu correspondiente, una hidroxilamina, la EcoGlu correspondiente, el grupo hidroxilo de un ácido carboxílico, la EcoGlu correspondiente, el hidroxilo de una hidroxiamida, la EcoGlu correspondiente.
a ese el grupo funcional sobre el que se estaba uniendo en un grupo hidroxilo. También se puede unir con aminas. Aquí tenemos el nitrógeno de una amida, se une dando el N-glu correspondiente. Una sulfonamida que tenga hidrógenos da lugar al N-glu correspondiente. Una amina secundaria, hidrógenos, a el N-glu correspondiente. Un anillo heteroaromático va a dar lugar el N-glu correspondiente, pero el nitrógeno queda con carga parcial positiva. Una amina terciaria da la formación un N-glu, donde el nitrógeno queda con carga parcialmente positiva. El grupo tiol va a dar lugar al S-glu. Y compuestos beta-carbonílicos, estos hidrógenos son más ácidos y va a dar lugar a ese glu correspondiente. Gran variabilidad de grupos funcionales que se pueden complejar con ese ácido crónico mediante una reacción de glucoronización. Tenemos diferentes fármacos que experimentan la reacción mediada por la UDP-gluconato transferasa y vemos que se une a diferentes grupos funcionales a esa cadena formando un enlace N-glu, el paracetamol formando un enlace O-glu, o la fenilbutasona en esa cadena que tiene ese hidrógeno formando un enlace C-glu. El metamisol tiene un grupo tiol y formando un enlace S-glu. Esa es la reacción de conjugación. La otra reacción es sulfatación, conjugación con aminoácidos y conjugación con glutatión son reacciones más que dependen de la cantidad de sulfato, glutatión y aminoácidos disponibles. Por lo cual son reacciones que pueden tener efecto saturable, porque dependen de las sustancias endógenas para que se lleven a cabo esa reacción. Las enzimas participadas que participan son enzimas transferasas, transfieren grupos sulfato, transfieren grupos aminoácidos y transfieren el grupo sulfato, grupo a los aminoácidos y el grupo glutatión. Tres reacciones que son dependientes de la reserva de sulfato, de glutatión o de aminoácidos en el organismo. La sulfatación ocurre principalmente en alcoholes y fenoles. Solamente en esos dos grupos funcionales es donde puede ocurrir esa reacción de sulfatación. El mecanismo de la reacción también proviene de un derivado de un pi. Las diferentes sustratos que participan en esa reacción, fuente de energía de fosfato, y las enzimas encargadas de la transferencia, la transferasa de ese grupo fosfato. El mecanismo de la reacción, y aquí tenemos un ejemplo. Fármaco. El fármaco tiene un alcohol y tiene un hidroxilo. Y hemos dicho que esta reacción es más frecuente para alcoholes y fenoles. Y de los dos grupos, y es más, en este caso ocurre principalmente sobre el fenol que sobre
los alcoholes que tiene, ya sea en el anillo aromático o en ese hidroxilo vecino a ese anillo aromático. Conjugación con aminoácidos puede ser glicina, que es el más común, ácido pequeño, y grupos ácidos carboxílicos aromáticos o ácidos carboxílicos arilacético. Ese arilacético es un ácido carboxílico que puede tener, que el ácido carboxílico puede estar separado de ese anillo aromático por un puente de un carbono, dos carbonos, tres carbonos. Esos son los ácidos arilacéticos. Ácidos aril acético es el que tiene dos, el otro es propil acético, pero que tienen ese puente carbonado, que puede ser uno, dos o tres, que separan ese grupo ácido de ese anillo aromático. Ellos dan la reacción de conjugación con aminoácidos, porque el grupo donde ocurre la reacción es el grupo ácido carboxílico. Mecanismo de la reacción, el ácido carboxílico, la enzima, la participación de la acetilcoenzima acetilasa, formación de este complejo, participación de la S o S coenzima A, la participación de la aminoaciltransferasa, que es la que incorpora ese grupo, el aminoácido al grupo acilo correspondiente, formando un enlace amino. Y los grupos que les mencionaba, este es un ácido carboxílico, este es un derivado de ácido varilacético, pero este puente carbonato incluso se puede extender a dos carbonos, a un carbono más. Puede tener CH2, CH2, ácido carboxílico. Y pueden dar esa reacción porque es un ácido arilacético. Perdón, arilpropiónico. Y son esos tres grupos de fármacos que pueden dar esa reacción. Ácido carboxílico directamente unido a un anillo aromático, ácidos arilacéticos o ácidos propilacéticos o propionacéticos. Dan esa reacción de conjugación con ácido, con aminoácido. El aminoácido que más se une es glicina, que es el más sencillo de todos, pero depende de la cantidad de glicina disponible para esa reacción. Por ejemplo, tenemos una secuencia metabólica de la bromofeniramina. Reacción de N-desalquilación, una segunda reacción de N-desalquilación, formación de la amina primaria. Esa amina primaria experimenta por acción la enzima citocromoteca 50 una deaminación oxidativa generando en el carbono vecino un aldehído. Ese aldehído puede experimentar reacción de oxidación o reducción. Experimenta una oxidación por enzimas del monomersomal, aldehído de hidrogenasa, para dar lugar al ácido carboxílico correspondiente. Y vemos aquí el ácido carboxílico correspondiente que está separado del anillo por dos carbonos, derivado de arilacético, y se conjuga por acción de una aciltransferasa con glicina, haciéndolo mucho más polar. El fármaco, la bromfeniramina, puede experimentar directamente sobre ese grupo amina terciaria una reacción de N-oxidación. Es una secuencia metabólica. Y vemos
metabolitos de fase uno y luego metabolitos de fase uno que sufren reacción de fase 2. Ese es el glutatión, una sustancia que tiene efecto muy importante en el organismo como captadora de radicales libres y está formada por 3 aminoácidos. Glutatión es un tripéptido constituido por glutamina, cisteína y glicina. Y juega un papel importante en lo que son los procesos de detoxificación celular. La glutatión es transferasa y ese glutatión tiene un grupo tiol. Y en ese grupo tiol es donde se conjuga un enfado. Diferentes grupos que pueden experimentar conjugación con ese glutatión. Un epóxido, una hidroquinona que se puede interconvertir a una quinona, puede dar reacción con glutatión. Ciertos halogenuros de alquilo primarios pueden experimentar conjugación con glutatión. Glutatión se abrevia SG. Alquenos con halógenos pueden experimentar reacción por glutatión. Compuestos saturados con alquenos, X son los halógenos, este es un compuesto trihalogenado, puede experimentar reacción con glutatión. Un alqueno trihalogenado también puede experimentar reacción con glutatión. Un anillo de benceno halogenado puede experimentar una reacción con glutatión. Y vemos que en los casos de los halógenos hay eliminación de uno de esos grupos halógenos. El cloruro de bacilo también se puede conjugar con glutatión. El grupo isocianato, isotiocianato también puede experimentar reacción de conjugación con glutatión. Grupo nitrato, perdón, puede experimentar también conjugación con glutatión. Vemos que varios grupos funcionales se pueden conjugar con glutatión, principalmente en la posición donde está ese grupo tiol. Para no escribir toda la estructura de ese glutatión, se abrevia generalmente SG. Está el mecanismo de la transferencia de ese grupo glutatión. La degradación de glutatión por una reacción de varios pasos puede dar como un metabolito ácido narcótico. La reacción de acilación la pueden dar varios grupos funcionales, pero no es una reacción que conlleva a generación de un grupo polar, igual que la reacción de metilación que ocurre por la generación de un agente alquilante que se debe a la transformación del S-adenosina metionina y ocurre sobre grupos metilos, sobre alcoholes, aminas y glutaminas.
¿Cuáles son las consecuencias farmacológicas de esos procesos metabólicos del fase uno, fase 2? En fase uno van a dar, pues, te pueden generar nuevos compuestos con nuevos efectos biológicos. Esa molécula, el fármaco, va a sufrir reacciones de biotransformación o de transformación metabólica. Estas pueden generar metabolitos, que el metabolito resultante sea inactivo. Ese proceso se denomina desactivación, que el metabolito pueda tener la actividad o pueda tener un efecto farmacológico. Eso se denomina bioactivación, que el metabolito tenga una actividad farmacológica diferente a la del fármaco original. A eso se llama cambio de actividad durante los procesos metabólicos. Y la 4, lo que es la toxificación, generación de metabolitos tóxicos. Desactivación es la vía normal. Un fármaco sufre una reacción metabólica y genera metabolitos inactivos. Eso es lo común que debe ocurrir con todo fármaco. Al ser metabolizado se generen metabolitos inactivos que sean más polares. Pero algunas veces no ocurre. Ocurre o podemos utilizar por fármacos que sufren metabolismo para generar el fármaco activo. O que puede ocurrir, por ejemplo, tenemos un fármaco que tiene una actividad biológica particular, por ejemplo, un antidepresivo tricíclico, en donde produce un metabolito, por ejemplo, la desipramina, que es la pérdida de solamente un grupo metilo de esa amina terciaria. Ese es el metabolito principal y ese metabolito tiene una potencia mucho mayor que el fármaco original. Por lo cual, cuando se originan metabolitos activos, tiene que tenerse en cuenta que hay un efecto de sumación de ese efecto. ¿Por qué? Porque el fármaco es activo y el metabolito es activo. En ese caso, se debe hacer el ajuste de dosificación correspondiente para evitar efectos tóxicos. El proceso de cambio de actividad, tenemos un fármaco, por ejemplo, la iproniazida, un antidepresivo, sufre una reacción de desactivación y produce la isoniazida, una sustancia con actividad tuberculostática. O el otro metabolito que se produce después de sufrir una reacción de hidrólisis, produce la isopropilhidracina, que es un inhibidor de la monoamina oxidasa. Fármaco tiene un efecto y produce metabolitos que tienen diferentes efectos y hubo cambios en la actividad fármaco. Es algo que también deben tener presente que puede ocurrir con un fármaco. Cambio de la actividad farmacológica después de un proceso metabólico. Y la toxificación cuando hay fallas del proceso de detoxificación normal en el organismo. Se pueden producir efectos tóxicos cuando se administran sustancias xenobióticas. Eh, los fármacos se consideran sustancias xenobióticas. Son sustancias exógenas al organismo. Ese xenobiótico puede generar un metabolito tóxico, como ya vimos, generalmente inactivo, que se elimina generalmente por los riñones. Pero ese xenobiótico o ese fármaco puede generar metabolitos reactivos. Ese metabolito reactivo puede interaccionar con biomoléculas, lípidos, enzimas, receptores, ADN, y causan daño irreversible, ocasionando disfunción celular, disfunción molecular, destrucción de células, apoptosis, necrosis, desregulación del ciclo de proliferación celular, cáncer, teratogénesis, entre otros. Y vimos ejemplos de fármacos que generan, por ejemplo, durante la hidroxilación aromática,
durante la epoxidación de alquenos y la generación del grupo hidroxiamida genera metabolitos que pueden interaccionar con dióxido, ocasionando toxicidad. El organismo tiene un mecanismo de defensa para ese daño que ha ocasionado ese fármaco, pues se pueda regenerar o pueda ocurrir una reparación, por ejemplo, del daño del ADN o ese proteína que fue mal expresada, no tiene una viabilidad. Existe forma a nivel de la reparación celular. Y eso son los procesos de defensa del propio organismo. Ese proceso de lo que es cómo se pueden generar metabolitos tóxicos, eso ustedes lo deben ver con mucho, mucho mayor detalle en toxicología. Y con eso terminamos lo que son los procesos metabólicos que tienen que ver con metabolismo de fármacos.